Alberto Einstein tenía secretos, palabras que escribía en la intimidad de su estudio, que nunca se atrevería a pronunciar en voz alta en reuniones o frente a las cámaras. Creencias tan controversiales que las mantuvo ocultas durante casi toda su vida, y esas creencias no eran lo que nadie esperaba. En 2018, una sola carta manuscrita se vendió en una subasta de Christie's por casi $3 millones. Fue escrita por Einstein en 1954, apenas un año antes de su fallecimiento, y contenía declaraciones sobre la divinidad y la fe, que impactaron incluso a aquellos que creían saber lo que Einstein pensaba. Declaraciones que contradecían todo lo que los líderes religiosos habían afirmado sobre él. Declaraciones que también sorprendieron a los ateos, quienes asumían que él era uno de ellos. Durante décadas, tanto líderes religiosos como ateos han reclamado a Einstein para su bando. Lo citan selectivamente, sacan sus palabras de contexto, construyen argumentos enteros sobre medias verdades acerca de lo que el físico más grande de la historia realmente pensaba sobre lo divino. Iglesias han usado sus palabras en sermones. Organizaciones ateas han puesto sus citas en anuncios espectaculares. Todos quieren a Einstein en su equipo, pero en sus cartas privadas, Einstein decía cosas que nunca se atrevió a decir públicamente, cosas que contradicen la imagen cuidadosa y diplomática que presentó al mundo. Cosas que revelan una mente mucho más radical en sus conclusiones de lo que nadie imaginaba. Cosas que habrían causado una enorme controversia si las hubiera dicho abiertamente. Hoy voy a mostrarte lo que Einstein realmente creía sobre la divinidad, la versión sin censura, las palabras que se rehusó a decir hasta que sus cartas privadas fueron finalmente reveladas, décadas después de su muerte. Al final de este video, entenderás por qué Einstein mantuvo estas creencias ocultas y por qué lo que realmente pensaba podría ser más profundo y más perturbador que cualquier cosa que hayas escuchado antes. Verás al verdadero Einstein, no la versión maquillada, no la versión que encaja perfectamente en narrativas religiosas o ateas. Permítanme comenzar por el principio, porque para entender lo que Einstein estaba ocultando, necesitas entender cómo comenzó su relación con la divinidad, y comenzó de una manera que sorprende a casi todos los que se enteran. Einstein nació en 1879 en Ulm, Alemania, en lo que él llamó más tarde padres judíos completamente irreligiosos. Su padre, Armando, era un hombre de negocios con poco interés en la observancia religiosa. Era práctico, enfocado en ganarse la vida, y no veía la necesidad de asistir a la sinagoga o participar en rituales religiosos. Su madre, Paulina, aunque culturalmente judía, no practicaba la fe en ningún sentido tradicional. Criaron a su hijo en un hogar secular, donde la fe casi no jugaba ningún rol en la vida diaria. No había oraciones antes de las comidas, ni servicios semanales, ni instrucción religiosa en casa. Pero algo inesperado sucedió cuando el joven Alberto comenzó la escuela. Fue enviado a una escuela primaria católica en Múnich, donde recibió instrucción religiosa formal por primera vez. Los maestros católicos le enseñaron sobre la divinidad, sobre Jesús, sobre el pecado y la salvación, sobre las historias de las Sagradas Escrituras. Le contaron sobre milagros e intervención divina, explicaron la naturaleza del alma y su destino eterno, y al mismo tiempo, un pariente lejano fue contratado para enseñarle elementos de la fe judía en casa. Esta doble exposición a la fe, tanto católica como judía, despertó algo profundo en el joven Einstein. En lugar de sentirse confundido por las diferentes tradiciones, encontró elementos comunes que excitaban su imaginación. Ambas tradiciones hablaban de un creador divino,
Ambas apuntaban a algo más grande que el mundo material. Ambas ofrecían respuestas a las preguntas más profundas sobre la existencia. Desarrolló lo que más tarde llamó el paraíso religioso de la juventud. Experimentó lo que describió como una profunda religiosidad. Esto no era una creencia infantil casual. Esto era devoción ferviente, genuina. Durante varios años, el joven Alberto fue genuinamente devoto. Componía canciones en alabanza a la divinidad y las cantaba para sí mismo de camino a la escuela. Observaba las leyes dietéticas religiosas, aunque sus padres no lo exigían, y encontraban su comportamiento desconcertante. Quería vivir una vida agradable a lo divino. Sentía la presencia de algo más grande en todo a su alrededor. Era, según su propio relato, un niño verdaderamente religioso, que tomaba su fe con completa seriedad. Este es un hecho que sorprende a la mayoría de las personas que conocen a Einstein, solo como el ícono del pensamiento científico racional. El hombre que revolucionaría nuestra comprensión del universo a través de la pura razón y las matemáticas. Una vez fue un creyente ferviente. Sabía lo que se sentía tener fe. Conocía el consuelo y la certeza que la fe puede proporcionar. Había experimentado lo que millones de personas religiosas a lo largo de la historia han experimentado. No estaba criticando la fe desde la ignorancia. Él la había vivido. Pero todo cambió cuando tenía 12 años. Y el cambio fue violento, repentino y permanente. Daría forma a todo lo que creyó por el resto de su vida. Un amigo de la familia llamado Máximo Benavides, un estudiante de medicina pobre, comenzó a visitar la casa de los Einstein todos los jueves para cenar. Era una costumbre judía invitar a estudiantes pobres a compartir comidas, una forma de caridad que también proporcionaba compañía intelectual. Benavides se convirtió en un invitado habitual y desarrolló una relación cercana con el niño curioso. Era solo 11 años mayor que Alberto, lo suficientemente joven como para relacionarse con él como lo haría un hermano mayor. Benavides comenzó a traer libros para el niño curioso, no libros religiosos, libros científicos, libros de filosofía, libros que harían añicos todo lo que el joven Alberto creía. Trajo libros de divulgación científica que explicaban cómo funcionaba realmente el mundo natural, libros sobre física y química y biología, libros que revelaban los procesos mecanicistas detrás de fenómenos que parecían milagrosos, libros de filosofía, incluyendo la Crítica de la razón pura de Immanuel Kant, que el joven Alberto de alguna manera logró leer a los 12 años, libros de matemáticas que revelaban la estructura lógica subyacente a la realidad, textos de geometría que el joven Alberto encontró más hermosos y más verdaderos que cualquier cosa que hubiera leído en las Sagradas Escrituras. La elegancia de una prueba matemática le pareció más divina que cualquier historia de milagros, y estos libros destrozaron la fe religiosa de Einstein por completo, no gradualmente, no a lo largo de años, en cuestión de meses. En sus notas autobiográficas, escritas décadas después, Einstein describió lo que sucedió con brutal honestidad. Escribió: a través de la lectura de libros científicos populares, pronto llegué a la convicción de que mucho en las historias de la Biblia no podía ser verdad. La historia de la creación contradecía lo que estaba aprendiendo sobre la formación real de la Tierra y el universo. Los milagros descritos en las Escrituras violaban las leyes físicas que estaba descubriendo en sus libros de ciencia. La línea de tiempo de la historia bíblica no coincidía con la evidencia geológica y astronómica sobre la que estaba leyendo. El sol no podía detenerse para Josué,
La tierra no fue creada en 6 días. La inundación no pudo haber cubierto todo el planeta. Alberto continuó en sus notas autobiográficas con palabras que revelan la intensidad de su reacción. Él escribió: la consecuencia fue una orgía positivamente fanática de libre pensamiento, acompañada de la impresión de que la juventud está siendo intencionalmente engañada por el Estado a través de mentiras. Fue una impresión aplastante. Lean esas palabras cuidadosamente. Una orgía positivamente fanática de libre pensamiento. La juventud intencionalmente engañada a través de mentiras. Una impresión aplastante. Esto no fue una gentil pérdida de la fe, como muchas personas experimentan al madurar. Esto no fue un gradual alejamiento de la observancia religiosa. Esto no fue una silenciosa transición de la creencia a la incredulidad. Esto fue un violento despertar intelectual que sucedió en cuestión de meses. Alberto no se alejó de la fe. Fue arrancado súbita y completamente. Y el impacto emocional fue severo. Se sintió traicionado. Sintió que todo lo que le habían enseñado las autoridades religiosas era una mentira deliberada. Sintió que los adultos en su vida, los maestros e instructores religiosos en quienes había confiado, habían llenado su cabeza a sabiendas con historias falsas, mientras pretendían que eran verdad. La traición caló hondo. Él nunca se recuperó completamente de ese sentimiento de traición. A lo largo de su vida, cada vez que Alberto discutía la religión tradicional, había una dureza en sus palabras, un desprecio apenas concebido por lo que él veía como un engaño voluntario de niños inocentes, una ira hacia las instituciones que enseñaban mitos como hechos. El niño de 12 años que se sintió engañado nunca desapareció por completo del anciano físico. Pero aquí es donde la historia se complica, y aquí es donde la mayoría de la gente malinterpreta a Alberto completamente. Porque Alberto no se convirtió en un simple ateo. Él no rechazó todas las formas de la divinidad, o trascendencia, o misterio. Él no concluyó que el universo era insignificante, o aleatorio, o carente de asombro. En cambio, desarrolló algo que llamó sentimiento religioso cósmico. Un asombro abrumador ante el orden y la belleza del universo, que él consideraba más profundo y más genuino que cualquier religión tradicional le había ofrecido jamás. Él reemplazó el paraíso religioso de su juventud con lo que llamó un segundo paraíso, el paraíso de la ciencia. Escribió años después: el camino a este paraíso no era tan cómodo y seductor como el camino al paraíso religioso, pero se ha mostrado confiable, y nunca me he arrepentido de haberlo elegido. La ciencia no lo traicionó, la ciencia no le mintió, la ciencia se corrigió a sí misma cuando se equivocaba, la ciencia siguió la evidencia donde quiera que la llevara, y la ciencia reveló un universo de tan impresionante belleza y orden, que Alberto sintió algo que solo podía llamar religioso al contemplarlo. Y pasó el resto de su vida tratando de explicar esta posición a un mundo que quería que fuera un creyente o un ateo. Un mundo que no tenía categoría para lo que Alberto realmente era. Un mundo que lo obligó a ser diplomático cuando quería ser honesto. En público, Alberto era cuidadoso, diplomático, estratégico. Sabía que su nombre tenía un peso enorme. Para las décadas de 1920 y 1930, era el científico más famoso del mundo. Su rostro era reconocido en todas partes. Sus opiniones eran solicitadas sobre cada tema, y sabía que cualquier cosa que dijera sobre la divinidad sería citada, mal citada, analizada, debatida y utilizada como munición en batallas en las que no quería participar.
Así que elaboró declaraciones que eran técnicamente verdaderas, pero cuidadosamente ambiguas, declaraciones que tanto los líderes religiosos como los ateos podían interpretar a su favor. Declaraciones que evitaban las implicaciones más controversiales de lo que realmente creía. Se convirtió en un maestro de la ambigüedad diplomática en cuestiones religiosas. Cuando el rabino Heriberto Domínguez de Nueva York le envió un telegrama en 1929 preguntándole si creía en la divinidad, Alberto respondió con una declaración cuidadosamente redactada que llegó a los titulares de todo el mundo. Él dijo: «Creo en la divinidad de Spinoza, que se revela en la armonía legal del mundo, no en una divinidad que se preocupa por el destino y las acciones de la humanidad». Esta respuesta fue brillante en su ambigüedad. Las personas religiosas podían escuchar a Alberto afirmando la creencia en la divinidad. Los filósofos podían reconocer la referencia al panteísmo de Spinoza, donde la divinidad y la naturaleza son la misma cosa. Y Alberto había evitado decir algo directamente hostil a la fe tradicional. Todos podían reclamar la victoria. Nadie se sintió atacado, pero no era toda la verdad. Dejó fuera las duras conclusiones a las que Alberto había llegado sobre las sagradas escrituras y la religión organizada. Dejó fuera palabras como primitivo, infantil y superstición, que usaba libremente en cartas privadas. Dejó fuera la ira que todavía sentía por haber sido engañado cuando era niño. En 1930, cuando publicó su famoso ensayo La fe y la ciencia en la revista del New York Times, Alberto describió 3 etapas del desarrollo religioso en la historia humana. Primero, la religión del miedo, donde los humanos primitivos inventaron dioses para explicar el trueno, la enfermedad y la muerte. Segundo, la religión de la moralidad, donde las civilizaciones usaron a la divinidad como un legislador cósmico para mantener el orden social. Y tercero, el sentimiento religioso cósmico, que Alberto consideraba la forma más elevada de experiencia religiosa. Él alabó este sentimiento religioso cósmico extravagantemente. Lo llamó el principal impulsor de la investigación científica. Dijo que los genios religiosos de todas las épocas lo habían experimentado. Lo describió como un sentimiento de asombro ante la sublimidad y el maravilloso orden revelado en la naturaleza y en el mundo del pensamiento. Lo hizo sonar casi místico, pero los líderes religiosos lo atacaron de todos modos. Sintieron que no era verdaderamente uno de ellos, a pesar de su lenguaje diplomático. Un profesor católico llamado Monseñor Fulgencio Montes, que luego se convertiría en uno de los locutores religiosos más famosos de América, llamó a la religión cósmica de Alberto la más pura clase de estupidez y tontería. Hizo un juego de palabras burlón, diciendo que solo había una falla con su religión cósmica. Puso una letra extra en la palabra, la letra S, sugiriendo que la religión de Alberto era meramente cómica. El ataque fue ampliamente reportado. El cardenal O'Connell de Boston ya había atacado a Alberto en 1929, llamando a su teoría de la relatividad especulación ofuscada que produce duda universal sobre la divinidad y promueve la espantosa aparición del ateísmo. Advirtió a los católicos que las ideas de Alberto eran peligrosas para la fe. Incluso cuando Alberto trató de ser diplomático, incluso cuando alabó el sentimiento religioso en términos cuidadosamente calificados, enfrentó ataques de las autoridades religiosas que sintieron que no era verdaderamente uno de ellos. Podían decir, incluso a través de su cuidadoso lenguaje, que no creía lo que ellos creían. La máscara diplomática no fue lo suficientemente convincente, así que Alberto se volvió aún más cuidadoso sobre lo que decía públicamente.
y sus cartas privadas se convirtieron en el único lugar donde expresó lo que realmente pensaba. La brecha entre sus declaraciones públicas y privadas se hizo cada vez más ancha. Albert Einstein guardaba secretos, palabras que plasmaba en la intimidad y que jamás se atrevería a pronunciar en público. Creencias tan controversiales que las mantuvo ocultas durante casi toda su vida. Y esas creencias no eran lo que nadie esperaba. La más reveladora de estas cartas privadas fue escrita el 3 de enero de 1954, poco más de un año antes de la muerte de Alberto. Respondía a un libro que le había enviado el filósofo judío alemán Erich Gutkin. El libro se llamaba Elige la vida, el llamado bíblico a la revuelta. Gutkin esperaba que Alberto respaldara su intento de reconciliar el pensamiento judío con la filosofía moderna. Pensaba que Alberto, como un judío famoso, apoyaría el proyecto. La respuesta de Alberto fue devastadora. Escribió la carta en alemán, su lengua materna, aparentemente asumiendo que permanecería privada. No tenía ninguna razón para ser diplomático. No tenía un público que manejar. Finalmente podía decir exactamente lo que pensaba. Escribió: la palabra divinidad es para mí nada más que la expresión y el producto de las debilidades humanas. Las Sagradas Escrituras son una colección de leyendas venerables, pero aún bastante primitivas. Ninguna interpretación, por sutil que sea, puede para mí cambiar nada de esto, nada más que la expresión de debilidades humanas, leyendas primitivas. Ninguna interpretación puede cambiar esto. Este era Alberto en su versión más honesta, sin filtros, sin preocuparse por las consecuencias diplomáticas. Esto era lo que realmente pensaba sobre la fe tradicional, las palabras que había estado ocultando durante décadas. Pero Alberto fue aún más allá. Escribió sobre su propia herencia judía con una franqueza sorprendente, palabras que habrían causado una enorme controversia si se hubieran hecho públicas. Dijo: para mí la religión judía, como todas las demás, es una encarnación de las supersticiones más infantiles. Supersticiones infantiles. Todas las religiones, incluyendo el judaísmo, incluyendo su propia herencia. Y abordó el concepto del pueblo elegido directamente. Escribió: y el pueblo judío, al que con gusto pertenezco y con cuya mentalidad tengo una profunda afinidad, no tiene para mí una cualidad diferente a la de todos los demás pueblos. Por lo que sé, tampoco son mejores que otros grupos humanos, aunque están protegidos de los peores cánceres por la falta de poder. De lo contrario, no puedo ver nada elegido en ellos. El pueblo elegido, decía, no era realmente elegido, no era superior, no era especial en ningún sentido divino. Su protección para no cometer las peores atrocidades provenía solo de su histórica falta de poder político, no de ninguna cualidad moral especial. Esta carta nunca fue pensada para ser pública. Permaneció en la familia Gutkind durante décadas. Finalmente salió a la luz en 2008, vendiéndose en una subasta por más de $400,000. Luego, en diciembre de 2018, fue subastada nuevamente en Christie's, vendiéndose por casi $3 millones. El mundo finalmente vio lo que Alberto realmente pensaba. El propio Alberto reconoció en otras cartas que la imagen pública de sus creencias era falsa. Le escribió a otro corresponsal: era, por supuesto, una mentira lo que leyeron sobre mis convicciones religiosas, una mentira que se repite sistemáticamente. No creo en una divinidad personal y nunca lo he negado, sino que lo he expresado claramente. Una mentira que se repite sistemáticamente. Alberto sabía que sus puntos de vista estaban siendo distorsionados y lo llamó una mentira, no un malentendido, no una mala interpretación, una mentira. Si has llegado hasta aquí, es porque claramente estás interesado en la verdad sin filtros sobre lo que realmente creían las grandes mentes.
Este tipo de investigación requiere un trabajo serio, encontrar fuentes primarias, leer cartas en su contexto original, separar lo que Alberto realmente dijo de lo que la gente afirma que dijo. Si este contenido tiene valor para ti, considera apoyar este canal a través de Supergracias. Tu apoyo hace posible este trabajo y señala que quieres más contenido que diga la verdad, en lugar de mitos cómodos. Entonces, ¿qué estaba ocultando Alberto? Estaba ocultando cuán duro era su juicio sobre la fe tradicional. Leyendas primitivas, supersticiones infantiles, expresiones de debilidad humana. Nada más que el producto del miedo humano y las ilusiones. Estaba ocultando la ira que aún sentía por haber sido engañado cuando era niño. Estaba ocultando su desprecio por las autoridades religiosas que enseñaban mitos como hechos. Estaba ocultando opiniones que habrían causado una enorme controversia pública si se hubieran expresado abiertamente. Pero no estaba ocultando que sentía un asombro genuino por el universo. Esa parte la expresó libremente. En una carta de 1936 a una joven llamada Patricia Guzmán, quien le preguntó si los científicos rezan, Alberto escribió: todo aquel que se dedica seriamente a la búsqueda de la ciencia se convence de que algún espíritu se manifiesta en las leyes del universo. Uno que es enormemente superior al del hombre. Algún espíritu manifestado en las leyes del universo. No la divinidad de las oraciones, no la divinidad de los milagros, no la divinidad que se preocupa por el comportamiento humano, pero algo. Algún principio de orden, alguna inteligencia incomprensible expresada en la estructura matemática de la realidad. Alberto elaboró sobre esto en otros escritos. Habló del sentimiento religioso cósmico como la motivación más fuerte para la investigación científica. Describió la sensación de que detrás de cualquier cosa que se pueda experimentar hay algo que nuestra mente no puede comprender y cuya belleza y sublimidad nos alcanza solo indirectamente y como un débil reflejo. Esa era la postura de Alberto. La fe tradicional era infantil. El ateísmo pasaba por alto algo real. La verdad era más extraña de lo que cualquiera de los dos bandos admitía. Había algo divino en el universo, pero no se parecía en nada a lo que enseñaba la Iglesia. Alberto una vez describió lo que llamó los ateos fanáticos. Dijo que eran como esclavos que todavía sienten el peso de sus cadenas, cadenas que se han quitado después de una dura lucha. Estaban tan en contra de la fe que no podían ver el misterio genuino que Alberto veía en todas partes en la naturaleza. Habían cambiado una ceguera por otra, y sin embargo, Alberto no era un creyente en ningún sentido tradicional. Rechazaba la oración como algo sin sentido. Rechazaba la idea de la inmortalidad personal. Rechazaba los milagros, la revelación y la intervención divina. Llamó a las Sagradas Escrituras leyendas primitivas. Llamó a todas las religiones supersticiones infantiles. Ocupaba una tercera posición que ninguno de los dos bandos podía comprender o aceptar plenamente. Una posición de asombro ante el cosmos, combinada con un completo rechazo de las afirmaciones religiosas tradicionales. Una posición de maravilla ante el orden de la naturaleza, combinada con desprecio por las creencias sobrenaturales. En sus últimos años, Alberto se volvió más dispuesto a expresar sus puntos de vista, aunque todavía con cierta cautela. Sabía que su muerte se acercaba. Las preocupaciones diplomáticas que habían gobernado sus declaraciones públicas importaban menos. Tenía menos que perder por la honestidad. En abril de 1955, pocos días antes de su muerte, Alberto todavía estaba trabajando en su teoría del campo unificado. Todavía estaba tratando de entender la estructura matemática de la realidad. Todavía estaba buscando lo divino en el único lugar donde creía que podía encontrarse, en las leyes de la naturaleza,
en las ecuaciones que gobiernan el cosmos, en la armonía a la que había dedicado su vida a comprender. Cuando su aorta se rompió y los médicos le ofrecieron una cirugía que podría extender su vida, Alberto se negó. Dijo: «Quiero irme cuando quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte. Es hora de irme. Lo haré con elegancia». Murió el 18 de abril de 1955 en el hospital de Princeton. Sus últimas palabras fueron en alemán, dirigidas a una enfermera que no entendía el idioma. Se perdieron para siempre, pero sus palabras escritas sobrevivieron. Las cartas privadas que revelaron lo que realmente pensaba. Los juicios duros que había ocultado durante décadas. El asombro genuino que sentía ante el cosmos. El desprecio que sentía por la iglesia organizada. La mente compleja, contradictoria, brillante, que se negaba a encajar en categorías simples. Aquí está mi pregunta. Ahora que sabes lo que Alberto realmente creía, ¿crees que hizo bien en mantener en privado sus puntos de vista más duros? Comenta sí si crees que la diplomacia fue sabia. Si crees que las figuras públicas tienen la responsabilidad de evitar causar ofensas innecesarias. Si crees que la cautela de Alberto previno daños. Comenta no si crees que debió haber sido completamente honesto. Si crees que el público merecía saber lo que su científico más grande realmente pensaba. Si crees que la honestidad es más importante que la diplomacia. Comenta complejo si crees que su situación requería ambas cosas, si crees que algunas verdades deben ser dichas y otras mantenidas en privado, si crees que Alberto navegó una situación imposible tan bien como cualquiera podría haberlo hecho. Leo cada comentario. Estaré respondiendo durante las próximas 2 horas. Las palabras que Alberto se negó a decir ahora son finalmente dichas. Las leyendas primitivas, las supersticiones infantiles, la mentira que se repite sistemáticamente, la expresión de la debilidad humana, pero también el espíritu manifestado en las leyes del universo, el sentimiento religioso cósmico, el algo que nuestra mente no puede comprender. Alberto creía en la divinidad, simplemente no en la divinidad en la que nadie quería que creyera. Rechazó a la divinidad, simplemente no en el rechazo que nadie esperaba. Era demasiado honesto para los creyentes, demasiado lleno de asombro para los ateos. Ocupaba un espacio que no tenía nombre, ni categoría, ni hogar cómodo. Haz con sus palabras lo que quieras, pero haz con ellas algo honesto. Eso es todo lo que Alberto siempre pidió.